Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Berechit, en el escrito de Génesis, escrito de Berechit, para que tomen sus Biblias, sus lápices y tomen apuntes. Hoy nos toca el capítulo 12 de Berechit. Primero que, antes de que entremos a la lectura del capítulo, les voy a pedir que vayamos al libro de Josué, que ustedes me acompañen al libro de Josué, capítulo 10, verso 2 y 13, vamos a dar lectura. Para que vayan con su Biblia al libro de Josué, capítulo 10, verso 2 y 13. Damos lectura. Entonces Josué habló al gran yo soy el día en que el Eterno entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ya acá estamos leyendo el libro de Josué porque tiene una referencia al libro de Josué. La idea de presentarle este testigo es porque yo cito el libro de Josué, el libro de Jaser, es porque el escritor del libro de Josué, que lo más probable es que sea Yahoshua, que es Josué transliterado al español, sea el escritor de Josué, tenía el conocimiento del libro de Jaser, por eso lo cita. Y dice que el cielo se detuvo, el sol se detuvo en el cielo. Este otro ejemplo de que la tierra que vivimos hay una cúpula y hay los astros se mueven encima de nosotros. Entonces dice que el sol se detuvo ahí, en el cielo, y se mantuvo quieto durante largo tiempo mientras los israelitas se vengaban, y que la luna igual quedó quieta, ya no estaban haciendo el proceso de girar encima de nosotros. Otra prueba de que el sol gira encima de nosotros y no que nosotros giramos alrededor del sol. ¿Ya? Y recordar que el pueblo amorreo son descendientes de Canaán, que es la simiente de Satanás que traspasó el diluvio a través del arca, y que Can tuvo sus relaciones sexuales con la esposa de Noé, que le trajo como descendiente a Canaán, a quien maldijo Noé. ¿Ya? Entonces Cam tuvo relaciones con Namá, nació Can, y de Canaán nacieron los amorreos, que eran gigantes como los cedros, vimos. Y estos amorreos, ¿por qué podría haber pedido Josué que el sol se detuviera? Porque lo más probable es que estos amorreos, eh, si se oscurecía, tenían la posibilidad de hacerse más fuertes, porque las leyendas de los vampiros no son solo fábulas, ¿ya? Tenemos que comprender que estos pueblos consumían sangre y carne, ¿ya? Entonces, les recomiendo la película El Sicario de Dios, para que ustedes puedan verla y logren entender un poco este tema de Josué cuando le pidió al Todopoderoso que se detuviera el sol y la luna para que ellos poder derrotar a estos híbridos, a estos gigantes híbridos, como vampiros, tipo vampiros que comían sangre y carne. Otro ejemplo que vemos en las escrituras donde se cita el libro de Jaser es en el libro de Segunda de Samuel 1:18. Así que le invito a que vayamos al libro de Segunda de Samuel 1:18. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. Leo. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. ¿Ya?
voy a leer el verso 17 de aquí mismo para entender el verso. Dice, el verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jaser. Otro testigo de que el libro de Jaser es un libro que los escritores de la Biblia, los hijos del Todopoderoso, tenían conocimiento, leían esa literatura, conocían la historia de este libro. Por eso yo la cito, porque es un complemento para la instrucción que el Todopoderoso los dejó, y para descubrir esas cosas ocultas que el Todopoderoso deja, porque es gloria del rey esconder cosas y gloria de los príncipes descubrir estos secretos que están dentro de este libro, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro testigo, y les voy a pedir que vayamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moche, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento réprobos en cuanto a la fe. ¿Ya? Entonces, Janes y Jambres, ¿quiénes eran? ¿Ya? El apóstol Pablo tenía conocimiento del libro de Jaser, porque esto que menciona acá, cuando le está escribiendo la carta a Timoteo, hace mención de Janes y Jambres, porque él tenía conocimiento que aparecen en el libro de Jaser, estos hechiceros magos que se oponen a Moisés. Ya ellos venían a hacerle la competencia a Moisés cuando el Todopoderoso le dijo a Moisés que se presentara ante el faraón para demostrarle su poder cuando no quiso dejar al pueblo de Israel ir a servirle al desierto. ¿Ya? Entonces tenemos tres testigos que tenemos en la escritura de que el libro de Jaser era usado por los descendientes de Adán, por los descendientes de Sem y por los discípulos de Yeshua, ¿ya? Entonces, antes que entráramos a esto, quería aclarar esto para que no piensen que yo soy un apóstata porque estoy utilizando un libro apócrifo, ¿ya? Perfecto. Así que ahora vamos a continuar con el capítulo 12 de Génesis. Entramos de lleno ya al capítulo 12 de Génesis. Dice en el verso 1, pero el gran yo soy había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ya, acá en este verso estamos viendo que dice que el Todopoderoso había dicho a Abraham, le había dicho, vete de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Cuándo le había dicho? No sabemos. ¿Por qué? Porque la Torah no lo dice. Moshe no lo escribió. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a recurrir al libro de Jaser. ¿Ya? Le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Jaser, el capítulo 13, del verso 22 al 27. Por favor. Y en esos días Yahweh se le apareció a Abraham en Harán, y él le dijo, he aquí yo hablé contigo aquellos 20 años atrás, diciendo, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te he mostrado para dártela a ti y a tus hijos. Porque allí, en esa tierra, yo te bendeciré y te haré una gran nación. Y te haré un gran nombre, y en ti las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora, por lo tanto, levántate y sal de este lugar, tú, tu esposa y todo lo perteneciente a ti, también todos los nacidos en tu casa y todas las almas que has hecho en Harán, y sácalas de allí contigo, y levántate para regresar a la tierra de Canaán. Y Abraham se levantó y tomó a su esposa Sarai y todo lo perteneciente a él y todos los que le habían nacido a él en su casa y las almas
que había hecho en Harán. Y ellos salieron para ir a la tierra de Canaán. Y Abraham fue y regresó a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Yahweh. Y Lot, el hijo de su hermano Harán, fue con él. Y Abraham era de 75 años de edad cuando él salió de Harán para regresar a la tierra de Canaán. Y él vino a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Yahweh, Abraham. Y él plantó su tienda y vivió en la planicie de Mamre, y con él estaba Lot, el hijo de su hermano, y todo lo perteneciente a él. Gracias. Bueno, entonces, para dar un poquito más de contexto, el tema en el libro de Jacer vemos que se expresa que el Todopoderoso le había hablado 20 años antes de los 75, o sea, a los 55 años. ¿Ya? Quiero que leamos el libro de Génesis, el capítulo 11, vamos a leer del capítulo 11 del verso 27. Vamos a Génesis, el capítulo 11 del verso 27. Vamos a leer aquí los últimos versos del capítulo 11 para entrar en contexto ya al capítulo 12. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Ya nosotros vimos en el capítulo anterior que Aram fue puesto en el horno con Abraham, ya por el rey Nimrod, por Anrafel, que es el mismo personaje. Abraham tenía 50 años cuando fue introducido al horno de fuego y estuvo 3 días y 3 noches. Se quemaron las amarras que tenía, pero su vestidura y él no se quemó. ¿Ya? El Todopoderoso lo protegió porque vio un corazón recto lo vio recto el corazón de Abraham delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Abraham obedecía lo que el Todopoderoso le decía. Y Harán, al contrario, no se encontró un corazón perfecto, recto delante de él y murió calcinado a los 82 años en el horno de hierro de Nimrod. Y continuamos aquí en el verso 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Ya? Entonces, Abraham y Nacor, hermanos de Harán, tomaron esposas que eran hijas de Harán. La una se llamaba Milca, que es la esposa de Nacor, y la otra se llamaba Isca, que es la misma Sarai, que después se le va a cambiar el nombre por Sara, es la misma Isca que tomó Abraham, ¿ya? Y esto sucede a los 52 años de Abraham de vida, ¿ya? Salió del horno, pasaron 2 años, toma como esposa a Sarai, ¿ya? Y en este tiempo Nimrod tiene un sueño. Él sueña que la cera de Abraham ya iba a derrotarlo, iba a destruir su simiente y que Abraham iba a vivir en la tierra con sus descendientes en paz y prosperidad. O sea, una representación de la derrota que va a tener este imperio, este nuevo orden mundial a manos de Yeshua y sus descendientes, los obedientes, los que hacen sus mandamientos, los que obedecen la instrucción de Dios, los que lo hacen con acciones, no con palabras, van a habitar la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Entonces, continuamos estamos en Génesis, en el capítulo 11, estamos haciendo un resumen para entrar al capítulo 12. Verso 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Ya vimos que Abraham dejó la tierra no teniendo posibilidades de heredar algo y además que Sarai era estéril, o sea, tenía muy pocas posibilidades de surgir porque no tenía riqueza, se iba a ir a una tierra desconocida y además su esposa era estéril. Verso 31. Y tomó, aquí en este versículo hay que poner ojo, y tomó Taré Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo,
y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y vivieron de Canaán y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Acá el verso, en el capítulo 12, verso 1 dice que el gran yo soy le había hablado a Abraham, ¿ya? Pero aquí el verso 31 está diciendo que el de la iniciativa para irse a la tierra de Canaán fue Taré, ya no fue Abraham. Aquí no nos está diciendo que ahí le había hablado el Todopoderoso, no. El libro de Hazer dice que le habló 20 años atrás de los 75, ¿ya? Y aquí fue Taré el que toma la iniciativa. ¿Por qué toma la iniciativa Taré? Por el sueño que había tenido Nimrod. Taré se entera porque era príncipe del ejército de Nimrod, se entera de que Nimrod está buscando para matar a Abraham, lo había ido a buscar a su casa, lo andaba buscando ahí en la región donde habitaban, y Taré toma la decisión de dejar eso y llevar a su hijo, después de ver lo que había sucedido en el horno, de ese milagro de que no se consumió Abraham, decide escapar de la tierra. Taré toma la decisión, se lleva a Abraham, a su esposa, a Lot, a Nacor, y se van a la tierra de Canaán. Llegan a Harán, ven una tierra que es grande, que es buena para pastar, para sus ganados, se establecen ahí. Abraham tenía 52 años cuando llegan a esta tierra de Harán. Abraham se queda por 3 años en esa tierra, o sea, a los 55 años es cuando le habla el Todopoderoso, ya están viviendo en Harán, y ahí el Todopoderoso le dice a Abraham que tome a su esposa, sus cosas, y vaya a la tierra de Canaán. Y a esto está haciendo referencia el capítulo 12 en el verso 1 cuando le dice: pero el gran yo soy había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿ya? Y acá en el verso debería decir a la tierra que te mostré, porque aquí ya le está hablando a los 75 años. Ya le había hablado a los 55 y Abraham ahí toma sus cosas y se va a la tierra de Canaán. Habita allá de los 55 a los 70 años. Y a los 70 años regresa a la tierra de Harán. Vive allá 5 años y aquí a los 75 años es donde está empezando el capítulo 12 del verso... El capítulo 1 del verso... El capítulo 2 en el verso 1. De aquí está empezando a contar esa historia. Recordemos que en la instrucción no habla mucho de la vida de Abraham. Dice que Taré tuvo a Abraham y después nos da descripciones mayores. ¿Ya? Nosotros recordar que Abraham tiene una semejanza a Noé. Noé se dice que era un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre obediente, ¿ya? Pero de Abraham no se dice que era un hombre justo todavía, ya no se está contando nada, se dice que solamente él obedeció al Todopoderoso que se fuera a la tierra de Canaán. Y desde aquí se empieza a contar. Recordar que nosotros tenemos desde Adán, tenemos 10 generaciones hasta Noé. Tenemos a Adán, a Set, a Enos, a Cainán, a Mahalalel, a Jared, o a Jared, como sale en sus Biblias, Jared lo va a poner, Jared, a Enoch, que este es el séptimo, ya lo vimos, referencia, tiene similitudes a Yeshua, al 7000, ¿ya? Después tenemos a Matusalén, después tenemos, Matusalén tuvo a Lamec, y Lamec tuvo a Noé, o a Noaj, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, recordar, ¿qué significaba Noaj? ¿Qué significaba Noé?
le pusieron ese nombre porque significaba alivio, iba a traer el reposo a la tierra y iba a salvar a ese remanente en el arca, a sus descendientes, ¿ya? Entonces, una semejanza a Yeshua, ya lo vimos en el capítulo anterior. Si tiene dudas, si quiere saber más, vaya al capítulo anterior y lo ve. Y después dice que Noah tuvo 3 hijos. Y recordar que Sem tuvo a Arfaxad tuvo a Sala tuvo a Eber o Peleg primero, Eber tuvo a Eber tuvo a Peleg tuvo a Reu tuvo a Serug me parece que tuvo a Nacor tuvo a Taré, Otera, y Taré tuvo a Abraham. Ya entonces tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual 10 generaciones. ¿A quién puede tener similitudes a Abraham? A Yeshua. Lo mismo que Noé, se vuelve a repetir en la 10ª generación. Abraham, un hombre obediente, un hombre con un corazón recto delante del Todopoderoso, deja todo para seguir a obedecer y seguir al Todopoderoso. No le importó perder su tierra, perder su herencia, perder su parentela. Tenía a su esposa que era estéril, que ¿a quién va a representar? Si Abraham tiene una representación de Yeshua, Sarai, ¿a quién tendrá una representación? A Jerusalén. Esta es Jerusalén terrenal, que no da hijos para el reino de la luz, porque esa Jerusalén está corrupta, ¿ya? La corrupción en esa tierra, ya vemos lo que pasó cuando vino Yeshua a esa tierra que es semejante a Sodoma y a Gomorra, ¿ya? El orgullo y el egoísmo habita en esa tierra, ¿ya? Eso es lo que está haciendo representación. Abraham, Noé, 10 generaciones, ¿ya? Es importante, todos estos detalles son importantes en la escritura y ustedes es importante que lo aprendan a distinguir, a ver. Ya, continuamos. Entonces, teníamos que se va, Abraham vuelve a los 70 años a Aram, vive en Aram 5 años y ahí ahora podemos empezar a leer ya el capítulo 12 y entender por qué el Todopoderoso le dice que le había hablado, ¿ya? Porque en ningún otro lugar podíamos encontrar cuando le había hablado, pero en el libro de Hazel lo complementamos y nos damos cuenta de que a los 55 años le había hablado. Abraham fue a vivir allá y vuelve a la tierra de Harán, donde estaba su familia, ¿ya? Y ahí le vuelve a hablar Dios y se van de nuevo a la tierra de Harán juntamente ya con Lot. Entonces, si nosotros lo vimos la vez pasada, que Abraham nació en 1948 y se casó a los 52 años. Esto nos da 2000. Nosotros vimos que son los 120 jubileos. Se separan en 3 partes de 40 jubileos. 4, 8, 12. Entonces, los primeros 2000 años de esta línea de tiempo, tendríamos 2000, tendríamos 4000 y tendríamos los 6000, ¿ya? Entonces, aquí en el 2000 es donde está sucediendo este suceso importante, donde Abraham se casa con su esposa Jerusalén, ya la representación de Yeshua tomando Jerusalén para sí, su esposa, ¿ya? Entonces,
acá lo más probable es que cerca de esta fecha es cuando nace Yeshua, o se le entrega el Espíritu Santo cuando están los apóstoles para celebrar Shavuot, ya en el templo, eso está en los Hechos, en el libro de los Hechos, y lo más probable es que suceda en esta misma fecha cuando desciende el poder del Todopoderoso, su presencia, y hace a las personas hablar en diferentes idiomas, no en lenguas raras, idiomas, ¿ya? Y los 6000 años que estamos esperando cuando comience el séptimo milenio y aparezca Yeshua en las nubes, ¿ya? Y nosotros seamos arrebatados al cielo, al mar de vidrio mezclado con fuego, para que vengan las 7 copas de la ira, purifiquen la tierra y podamos volver a vivir en esta tierra ya purificada, ¿ya? Y quiero por favor pedirle a mi esposa que me lea el libro de Jacer, capítulo 12, del 44 al 56, por favor. Y en ese tiempo Nahor y Abraham tomaron para sí esposas, las hijas de su hermano Harán. La esposa de Nahor era Milca, y el nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Y Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. Ella no tuvo hijos en esos días, y al término de 2 años que Abraham salió del fuego, esto es el año 52 de su vida, he aquí que el rey Nimrod, sentado en Babel sobre su trono, y el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey. Y alzó sus ojos y vio a un hombre en la semejanza de Abraham, saliendo del horno. Y él vino y se paró delante del rey con su espada desenfundada. Y después saltó hacia el rey con la espada, cuando el rey huyó del hombre. Porque él tuvo temor, y mientras estaba corriendo, el hombre tiró un huevo sobre la cabeza del rey, y el huevo se convirtió en un gran río. Y el rey soñó que todas sus tropas se hundieron en el río y murieron. Y el rey huyó con 3 hombres que estaban delante de él, y él escapó. Y el rey miró a esos hombres, y estaban vestidos de ropas principescas, como los atuendos de reyes, y tenían la apariencia de majestad de reyes. Y mientras ellos aún estaban corriendo, el río se convirtió de nuevo en un huevo delante del rey. Y salió del huevo un polluelo de pájaro que vino delante del rey y voló hacia su cabeza y sacó los ojos del rey. Y el rey estaba irritado con la visión, y él se despertó de su sueño, y su ruaj estaba agitado, y él sintió gran terror. Y en la mañana el rey se levantó de su cama con temor y ordenó a todos los sabios y magos venir delante de él. Cuando el rey relató su sueño a ellos, y un sirviente sabio del rey, cuyo nombre era Nuki, le respondió al rey diciendo: este no es otro que el malvado Abraham y su cera, cual se levantará contra mi señor y el rey en los días postreros. Y he aquí que el día llegará cuando Abraham y su cera y los hijos de su casa guerrearán con mi rey, y ellos golpearán todos los ejércitos del rey y sus tropas. Y en cuanto a lo que has dicho referente a 3 hombres, ¿cuáles vistes como a ti mismo y cuáles escaparon? Esto significa que tú escaparás con 3 reyes de los reyes de la tierra, que estarán contigo en batalla. Y eso que viste del río que se convirtió en un huevo primero y el polluelo de pájaro sacando tus ojos, esto significa que nada más que la cera de Abraham, la cual matará al rey en los días postreros. Este es el sueño de mi rey y su interpretación, y el sueño es verdadero, y la interpretación que tu sirviente te ha dado es correcta. Gracias.
Ya, entonces ahí tenemos el sueño de Nimrod, Anrafel, ya, Gilgamesh, ya, igual otro nombre. Dice que la palabra ruach que aparece ahí cuando leyó mi esposa es la palabra ruach, que es aliento, ya, aliento del espíritu de uno que está aliento o viento del espíritu que nos da el Todopoderoso, el soplo del espíritu que tenemos del Todopoderoso. El sirviente es Anuki. El sirviente que le da la interpretación del sueño es Anuki. No sé si has escuchado de los Anunnakis. De aquí están los Anunnakis. Entonces, eran sirvientes de Nimrod que tenían el don de interpretación de sueños, ¿ya? Se escucha mucho en Sumeria, que es donde estaba Shinar, donde estaba gobernando Nimrod, ¿ya? Y tenía Anunnakis. Y él vio en el sueño, Nimrod, que habían tres personas, ¿cierto? Más él serían 4 reyes, más él, que serían 4 reyes a quienes va a derrotar Abraham y su simiente, los mismos imperios, las mismas bestias que ve Daniel en el libro de Daniel, ¿ya? Él ve las 4 bestias, lo mismo que está pronosticando el libro de Jacer a través del sueño que tuvo Nimrod, que la descendencia de Abraham iba a derrotar a estos imperios que se iban a levantar en la tierra, ¿ya? Y por favor, si me puedes leer el libro de Jacer, el capítulo 13, del 1 al verso 6. Y Teraj tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Harán, y Sarai su nuera y esposa de su hijo Abraham, y todas las almas de su casa, y fue con ellos desde Ur-Kasdim hasta la tierra de Canaán. Y ellos vinieron hasta la tierra de Harán y permanecieron allí, porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para aquellos que los acompañaban. Y la gente de la tierra de Harán vio que Abraham era bueno y recto con el Todopoderoso y los hombres, y que Yahweh, su Todopoderoso, estaba con él. Y algunas de las gentes de la tierra de Canaán vinieron y se unieron a Abraham, y él les enseñó las instrucciones de Yahweh y sus sendas. Y esos hombres permanecieron con Abraham y su casa y se adhirieron a él. Y Abraham permaneció en la tierra 3 años, y al término de 3 años Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo a él: Yo soy Yahweh, quien te sacó de Ur-Kasdim y te liberó de las manos de todos tus enemigos. Y ahora, por lo tanto, tú oirás mi voz y guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti, y yo multiplicaré tu cera como las estrellas del cielo. Y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos, y a ti no te faltará nada. Levántate ahora y toma a tu esposa y todo lo que pertenece a ti, y ve a la tierra de Canaán, y permanece allí, y allí seré para ti tu Elohim, y yo te bendeciré. Y Abraham se levantó y tomó a su esposa y todo lo que pertenecía a él, y él fue a la tierra de Canaán como Yahweh le había dicho. Y Abraham era de 55 años de edad cuando él salió de Harán. Y Abraham vino a la tierra de Canaán y vivió en el medio de la ciudad, y allí plantó su tierra entre los hijos de Canaán, habitantes de la tierra. Ya, gracias. Ahí apareció la palabra Elohim, que nosotros ya la conocemos. ¿Qué significa? ¿Ya? Esto significa todopoderoso. Todopoderoso para el nombre del Creador. ¿Ya? Porque hay Elohim que son dioses. Dioses.
o poderosos. O poderosos. Pero Elohim, cuando se refiere al creador, al arquitecto del universo, es el todopoderoso, ¿ya? Otra cosa, vamos a anotar, vamos a anotar acá, ya, entonces, a los 52 años, a los 52 años, años de Abraham, Taré los lleva a la tierra de Canaán. Taré toma la iniciativa de irse a la tierra de Canaán porque el rey Nimrod estaba buscando matar, asesinar a Abraham para que no fuera a ocurrir lo que Anuki le había dicho de que la cera de los descendientes de Abraham iban a matarlo, iba a destruir sus ejércitos y Abraham iba a vivir con sus descendientes en la tierra, ¿ya? En este proceso, Abraham cumple los 55 años y aquí el Todopoderoso le habla, ¿ya? Aquí el Todopoderoso le habla, le dice que vaya a la tierra de Canaán con su esposa y sus pertenencias. Y aquí, en este periodo, se le agregan almas de hombres. Entonces aquí, hombres viendo que Abraham era de corazón recto con el Todopoderoso, viendo que era un hombre que seguía, que obedecía las ordenanzas de Dios, los mandamientos, y que el Todopoderoso estaba con él y lo bendecía. Entonces ellos vieron eso y siguieron los pasos, las huellas de Abraham, lo mismo que tenemos que hacer nosotros, seguir las huellas de Abraham para ir con él, con Yeshua, a la tierra prometida que es Canaán, ¿ya? Aquí igual hay una representación de lo que va a pasar. Abraham, Yeshua va a llegar a la tierra de Canaán y tiene que llevarse las almas que le siguen, que obedecen sus mandamientos, que siguen las huellas de Abraham, para calificarnos como dignos de entrar en las bodas y en esa tierra prometida a sus descendientes, ¿ya? Y a los 58 años, aquí tenemos un datito, a los 58 años de Abraham, ya lleva 3 años viviendo en la tierra de Canaán, a los 58 años de Abraham muere Noé, o Noah, ¿ya? Muere Noé. Entonces esto sería, Noé nació en el 1056, más 950 años, me da la suma de 2006. Ese es el año de muerte de Noé y Abraham tenía 58 años porque 1950, Abraham nació en 1948 más 58 nos da 2006. ¿Ya? Ese es un datito para que usted lo tenga ahí, una perla, ¿ya? Esa fue tenía 58 años. Y llega a los 58 años, cumple 70 años, 7000, ya, él vuelve aquí a los 70 años, vuelve a Aram, vuelve a Aram, ¿ya? Y aquí vivió 5 años en Aram nuevamente y a los 75, capítulo 12, verso 1, ¿ya? Aquí empieza ya el capítulo 12, verso 1, lo que ya explicamos. Entonces, le dice el Todopoderoso que se vaya a la tierra de Canaán y ahí se lleva a Lot, se lleva las almas que ya tenía, que se la dividieron en Canaán y en Harán,
y se va nuevamente a la tierra que el Todopoderoso le había mostrado, ¿ya? No es a la tierra que yo te mostraré, porque el Todopoderoso ya la había mostrado la tierra, ya había ido ahí, había vivido. Entonces, a la tierra que te he mostrado, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado claro. Espero que haya quedado claro esto. Vivir en Arán. Y otra cosita, otra cosa importante acá es que acá, bueno, si Abraham se fue a los 55 años a la tierra de Canaán, tendríamos que hacer la suma de 1948 más 55, 1948 más 55, esto nos daría la suma de 8, 13, 1, 9, 10, 1, 2000, 2013, hoy lo voy a sacar con la calculadora mejor. 1948 más 55 me da 2003. Ya, perfecto. Y la Torre de Babel fue dispersada aproximadamente en 1996. 1996. ¿Ya? Y si al 2003 menos 1996, aproximadamente los cananeos llevan viviendo en Canaán 7 años. 7 años, porque si nosotros le sumamos los 1996, 7 años nos da 2003 años. ¿Ya? Entonces, recordar que la Torre de Babel fue destruida, esto es Shinar, y se dispersaron. A ver, aquí está África, aquí está Arabia Saudita, y aquí está Israel, para acá está Turquía, y acá Grecia, Europa, España, y para acá sigue Asia Mayor, China, Rusia, India, por aquí, ¿ya? Entonces, ellos en sorteo le había tocado la tierra de África, ya a los cananeos. Y a Jafet le había tocado la tierra de lo que es Europa, y a los descendientes de Shem le había tocado todo lo que es Medio Oriente, ya entre África y Europa. Y ellos llegaron a esta tierra, los cananeos vieron esta tierra que era muy buena, era extensa, con verde, con riego, y los hijos de Canaán decidieron quedarse aquí. Poblaron aquí toda la costa y acá toda la orilla del Jordán, hasta acá está Egipto. Y Egipto, Misrayim, que igual es un hijo de Can, él vino a vivir a su tierra, y Cus, que es de Etiopía igual, y los otros descendientes. Pero ellos se quedaron acá, en una tierra que no les pertenecía. Ellos son los usurpadores de la tierra que le corresponde a la descendencia de Abraham. Y acá, si nosotros si vemos que Abraham, ya a los 75 años, a 1948, le sumamos los 75, ya, esto nos va a dar 1948 más los 75 años nos va a dar 2023. Entonces,
en el 2023 vuelve a Canaán Abraham, y si le restamos los 1996, ya llevaba 27 años aquí. A los 55 llevaban 7, y a los 75 ya llevaban, a los 75 años de Abraham, llevaban 27 años ya acá, viviendo 27 años viviendo los cananeos, usurpadores de la tierra. Cananeos. Ellos son los usurpadores porque tomaron una tierra que no les correspondía por suerte. Libro de los Jubileos, entre el capítulo 8 y el capítulo 10 pueden leer, y está detallado todo el tema del sorteo de la tierra, ¿ya? Para que ustedes sepan. Si nosotros vemos la tierra desde arriba, con el mapa de Gleason que le mostré, aquí recordar está la Antártida, todo este borde. Acá está la Tierra, ya, aquí está todo esto lo que es la Tierra, está el Ecuador, tenemos el trópico de Capricornio, que es donde está la parte de África, y acá tenemos el trópico de Cáncer, que es donde está aquí todo Europa en este sector. Entonces, a Shem justo le había tocado esta tierra donde no hace ni mucho calor ni mucho frío, ya, porque aquí está el Polo Norte y acá está la Antártida. Eso es la tierra que le tocó a Shem por sorteo, y lo pueden ver en el libro de los Jubileos, ¿ya? Voy a dejar borrado al tío. Espero que se esté entendiendo. Ya continuamos entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y en el verso 2. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, esta nación grande, ¿cuál será la nación grande que iba a nacer de Abraham? Israel, ¿ya? Esa es la promesa de esa nación grande. Tenemos que serán benditas todas las familias de la tierra, pero antes de obtener las bendiciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obedecer, tenemos que guardar, o sea, atesorar y hacer los mandamientos del Todopoderoso. Si Él nos dice que hay que guardar el Shabbat, que hay que reposar, que hay que descansar, hagámoslo sin cuestionarlo. No es que vamos a perder de vender, no es que vamos a perder de disfrutar, es que justo hoy día está la oferta, hoy día está abierto el mall, hoy día está abierto... No. Si uno quiere ser grato a los ojos de Dios, uno tiene que obedecer el mandamiento, y si Él dice descansa, santifícalo, apártalo, hagámoslo, ¿ya? Los ministros de la luz tenemos que hacer esto, porque si queremos seguir las huellas de Abraham y recibir la bendición, ¿cuál será la mayor bendición que el Todopoderoso nos puede dar? ¿Cuál será la mayor bendición que el Todopoderoso nos puede dar a nosotros? La mayor bendición es la salvación la que nos puede dar. No podemos esperar más bendiciones. Ya teniendo la bendición de que Él entregue a su Hijo por ti, por mí, ¿qué más bendición podemos querer si vamos a tener una vida eterna, si obedecemos, y con esa bendición un mundo diferente en el que estamos? ¿Ya? Donde no va a haber más corrupción, donde no van a haber más asesinatos, donde no va a haber más maltrato, todas las abominaciones que existen a través del mundo, tráfico de niños, tráfico de mujeres, tráfico de personas, ¿ya? Entonces, lo primero es obedecer para que el Todopoderoso nos bendiga, ¿ya? ¿Por qué las personas no encuentran paz? ¿Por qué no se encuentra la tranquilidad? Porque les falta la bendición de Dios, esa tranquilidad de contentarte con obedecer, y que Él nos va a dar la paz y
poner nuestros ojos, esa mirada en los lugares celestiales, ¿ya? En lo que está por venir, ¿ya? Porque ya sabemos, está todo escrito lo que tiene que pasar en la tierra, lo que tiene que pasar a la simiente de la serpiente, y también está escrito lo que tiene que pasarle a las personas que obedecen la instrucción y que tienen el testimonio de Yeshua, ¿ya? No los que buscan excusas baratas de la gracia, ¿ya? De que Jesús ya hizo todo por mí, yo no necesito hacer nada. No. Obedecer y después vienen las bendiciones. Y la palabra bendecir ya se usa como desearle un bien a todos, ¿ya? Bendición no es desear un bien. Bendición hay que ganarse la bendición, hay que ganarse la salvación y hay que ganarse el reconocimiento ante los ojos del Todopoderoso, siendo rectos, siendo obedientes, siendo unos buenos hijos con respecto a lo que nuestro Padre nos está diciendo. Abraham obedeció, dejó su parentela, dejó su familia, dejó la casa de su padre y obedeció al Todopoderoso, no sabiendo dónde iba, no sabiendo a qué se iba a enfrentar, no sabiendo si iba a poder comer, si iba a tener una casa donde dormir, no cuestionó nada de eso. Así tenemos que ser nosotros, no cuestionar. Si el Todopoderoso nos dice, aliméntate de tal forma, hazlo. Si te dice, descansa de tal forma, hazlo. Celebra mis fiestas. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Todopoderoso. Ya Levítico 23 las puedes encontrar. Nosotros ya estamos muy cerca de entre el 15 y el 16 de septiembre de ahora del año 2023. Vamos a celebrar Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, como se traduce al español. Y después contamos 10 días, viene la fiesta de Yom Kippur, o el día de la expiación, y después de él, entre el 15 al 16, porque tenemos que esperar la señal. ¿Y cuál es la señal? La que Dios dejó en los astros. Ya cuando a la luna se le vea la primera astillita, la primera franjita de luz, es cuando empieza el séptimo mes, y Dios dice que celebremos sus fiestas en este mes, que son una sombra de lo que va a venir más adelante. Por eso nos pide que celebremos, para que nosotros no nos pille esto como ladrón en la noche, como va a pillar a los gentiles, a los protestantes que van a la iglesia, leen a Juan, a Marco y a Mateo, pero no estudian la Torá como debería estudiarse, ¿ya? Y obedecer los mandamientos como debería hacerse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, dejar todo, tirar lo que no sirve por el balcón sin titubear, dejar todo, que se vaya lo que no es importante. Bendición no significa cosas materiales, ya la prosperidad es una falsa teoría, es una falsa ilusión para las personas, ya. Cuando tú te la pasas trabajando, tú descuidas lo más importante, que es a Dios. Así que hay que trabajar para sustentar nuestra vida, en nuestro peregrinar, en nuestra tierra, obvio. Pero no hay que dejar de obedecer al Todopoderoso, y si nos dice que descansemos el Shabbat, el séptimo día, hay que descansar. Dios proveerá para ese día, para que no nos falte el alimento. Tal cual en el desierto hizo caer maná desde el cielo, ese pan celestial, para alimentar a su pueblo de Israel. Entonces, si nosotros obedecemos, vamos a ser calificados para las bodas. Si no, los vamos a quemar como la cizaña en el fin de los tiempos. O queremos estar en las bodas, o que vamos a ser quemados como la cizaña en el fin de los tiempos. Así que a meditar en su corazón, a leer la instrucción y a ponerla en obra, en práctica, ¿ya? Esa es la idea. No tenerla ahí arrumbada en un lugar y que viva la vida como usted quiera. Hay que hacer una diferencia con lo que es Babilonia, con lo que es Egipto, con lo que son las naciones, ¿ya? Tenemos que vivir de una manera diferente. No podemos vivir igual como viven ellos. Tenemos que ser santos, tenemos que ser justos, tenemos que marcar una diferencia como la simiente del Todopoderoso, esta simiente que molesta
a estos reyes, a estos líderes que quieren oprimirnos, que quieren someternos, que quieren subyugarnos, que doblemos nuestras rodillas ante sus imposiciones, ante su plata, ante sus autos caros, todas esas cosas que son vanas, que son caras, pero no sirven para nada. Entonces, ¿qué significa? Ya, y engrandeceré, verso 2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, tenemos que ser capaz de dejar los sistemas humanos, la religiosidad, los sistemas políticos, hacer techuvá, o sea, arrepentirnos de todo corazón y hacer los mandamientos del Todopoderoso. Eso es lo que nos pide el Creador, que dejemos todos estos sistemas religiosos, ya sea católico, evangélico, testigos de Jehová, mormones, y seamos capaces de realizar la instrucción como niños, como leer y obedecer, y no cuestionar lo que el Todopoderoso nos está diciendo. Y invocar el nombre del Altísimo, ¿ya? Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos 15:17. Le invito a leer el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 17. Hechos, capítulo 15, verso 17. Dice, para que el resto de los hombres busque al Adón y a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Por qué iban a ser bendecidas todas las familias? ¿Ya? ¿Por qué iba a engrandecer y bendecir el nombre? ¿Iba a bendecir las familias? ¿Por qué? Porque iban a haber gentiles que iban a invocar el nombre del Todopoderoso. ¿Qué significa invocar? Invocar significa exaltar, dar a conocer, demostrar, hacer lo que el Todopoderoso nos dice. Eso es invocar al Todopoderoso. No andar diciendo aparece o cosas así. No. Obedecer, hacer. Todo tiene relación con el techuvá, tiene que ver con arrepentimiento. Y dejar todo y empezar de cero, empezar a hacer, obedecer los mandamientos que Él los dejó inscritos en su Torá, en los Nevim, en los Ketuvim, en los profetas y los escritos, ¿ya? No seamos como ese Israel de servidura que no obedeció nunca al Todopoderoso con su idolatría y todas sus aberraciones que hicieron. Y bueno, y la nación ya vimos que era Israel. Continuamos, verso 3. Continuamos en Génesis, capítulo 12, verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, no confundir lo que es bendición con lo que son riqueza, con lo que es prosperidad, ¿ya? Esas cosas no nos pueden dar la felicidad. Nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Vamos a tener que elegir a uno que servir, y lo más probable es que vaya a servir a las riquezas, ¿ya? Porque eso no, ¿qué nos da? Satisfacción carnal, ¿ya? Satisfacemos nuestros deseos carnales con esas cosas, con el dinero, nos ayuda a eso. Entonces, y bendición, es que ya la palabra bendición, ya lo escuchamos en muchos lugares, yo por lo menos la escucho bastante. Se saluda a alguien, se va a alguien y dicen bendición. Y ni siquiera saben el significado o la importancia de esa palabra. Se convierten en tradiciones, se convierten en jergas de una población, de una sociedad, pero sin ver el trasfondo de lo que es una bendición, ¿ya?
Así que hay que guardar los mandamientos para recibir la bendición. Y la mayor bendición es la salvación que el Todopoderoso nos está ofreciendo al que obedece su instrucción, al que quiere ese camino de la verdad, de la vida y de la justicia. Verso 4. Y se fue Abraham como el gran yo soy le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ya lo vimos, llegó a los 70, vivió 5 años ahí, y ahora se fue como el Todopoderoso le había dicho nuevamente, y se llevó a Lot. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda vez que va a la tierra de Canaán. La primera vez fue a los 55 años. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. ¿Ya? Entonces, se le habían unido a personas a Abraham. Estas personas no se le podrían haber unido en un momento para otro. Así, llegó Harán, se me unió gente. No, esto tiene que haber pasado años para que esa gente viera cómo era Abraham, cómo obedecía al Todopoderoso, cómo el Todopoderoso estaba con él, y lo siguieron. Al ver ese ejemplo de Abraham, al ver que él era recto. Entonces Abraham se casó con Sarai a los 52 años, pasaron 3 años en Harán, Dios, el Todopoderoso le habla para que se fuera a Canaán, se fue con Sarai, sus pertenencias, vuelve nuevamente y ahora ya se lleva a Lot con él. Se lleva a él con Lot. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ya nosotros vimos que Abraham nació en 1948, si le sumamos los 75 años de edad que tenía, nos da la fecha de 2023, ya que es el tiempo de vida en el año que estaban cuando él tenía los 75 años. Del año 0 al 2023, Abraham tenía 75 años. Y ya vimos que la torre fue dispersa en el año 1996 y tenían como 27 años los cananeos viviendo en esta tierra que fue usurpada por ellos, que fue dada por sorteo a Shem. Y los cananeos estaban en esa tierra. Los mismos usurpadores que en el tiempo de Yeshua estaban en Jerusalén. Se vuelve a repetir la misma historia. ¿Ya? Cuando Yeshua llega a Jerusalén, estaban esa autoridad religiosa de los fariseos, los saduceos, que son usurpadores, simientes de la serpiente, que estaban en esa tierra prometida para los descendientes de Abraham. El monte, cuando dice el encino de Moré, este es el monte Moriah, o la planicie del monte Moriah. El monte Moriah es, la palabra Moriah significa maestro, significa enseñanza. El monte Moriah es el mismo lugar, ya, esto queda en Hebrón, el mismo lugar donde se iba a edificar el templo de Salomón. Más adelante, ya el rey Salomón iba a edificar un templo, fue donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo y Dios puso un cabrito en reemplazo de él. Ya el monte Moriah fue donde Adán y Eva pecaron, ya el mismo lugar, donde Yeshua fue crucificado, y la sangre de Yeshua que descendió en medio de las rocas hacia la tierra, esa tierra misma que había sido profanada, que había sido contaminada con el pecado de Adán y Eva,
para que se purificara. Toca el arca del pacto que está escondida en unas cavernas abajo del monte y toca esa tierra para expiar lo que había sucedido y poder tomar el contrato de autoridad de este lugar que había sido entregado a Satanás por el pecado de Adán y Eva, ¿ya? Entonces ese es el monte Moriah, es un lugar simbólico, es un lugar importante donde Satanás siempre ha estado interesado en tomar esta tierra para él, para seguirla profanando, para seguir haciendo sus abominaciones, ¿ya? Ese es el fin de Lucifer, de Satanás, ¿ya? Tomar esa tierra para seguir profanándola cada vez más. Pero Yeshua ya expió la tierra, ¿ya? Y intercedió por nosotros para darnos salvación. Y tenemos que valorar esa sangre que fue derramada y no desobedecer la instrucción del Todopoderoso, porque ahí estaríamos pisoteando esa sangre que fue ofrecida por Yeshua, el Cordero que vino a dar la vida por nosotros. ¿Ya? Continuamos, verso 7. Y apareció el gran yo soy a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al gran yo soy, quien le había aparecido. ¿Ya? Entonces Noaj había entregado esa tierra por sorteo y le había correspondido a Shem. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso así lo quería, ¿ya? Ni la suerte se le escapa a Dios, ¿ya? Todo Dios tiene control sobre todo. Así que eso tienen que tenerlo claro. Por esto mismo se le dice a Abraham que esa tierra la iban a heredar sus descendientes, porque ya había sido dada a los descendientes de Shem, y Abraham es un descendiente de Shem, ya vimos la genealogía, y solamente que estaba tomada por los usurpadores, por la simiente de la serpiente, de los cuales tenemos que recuperar esa tierra de estos usurpadores, porque esta tierra es para los descendientes de Sem, esta tierra prometida, ¿ya? Y la palabra Siquem es la palabra Shekem, ¿ya? Lo que hoy en día esa ciudad de Siquem es la ciudad de Nablus, conocida como Naplusa, queda al norte de Jerusalén, ya lo que es hoy en día Siquem. Y edificó un altar en la planicie de More, ¿ya? Este es Moriah, ya vimos que significa maestro, enseñanza, y la raíz de esta palabra Moriah es la H4175, la raíz primaria, ¿ya? ¿Por qué hizo un altar? Este altar tiene una sombra profética de lo que iba a hacer Salomón más adelante, construir el templo ahí en la planicie de Moriah. Eso es lo que hizo Abraham al hacer ese altar de adoración al gran yo soy. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda, teniendo a Bet-El al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar al gran yo soy e invocó el nombre del gran yo soy. ¿Qué significa Bet-El? ¿Qué significa Bet-El? Bet-El. Esto significa casa, y él tiene que ver con Elohim. Entonces, casa del Todopoderoso, o casa de Elohim, o casa de Elohim, o casa de Elohim. ¿Ya? Eso es Bet-El.
Bet-El. Y Ai, la ciudad de Ai es una ciudad destruida por Josué. Le voy a invitar que vayamos al libro de Josué, capítulo 7, por favor. Acompáñenme con su Biblia al libro de Josué, capítulo 7. Capítulo 7. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del gran yo soy se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 a 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales cayeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron a ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ya, ahí está la ciudad de Ai. El nombre de Acán tomó del anatema de la ciudad anterior de Jericó, ya se llevó algo escondido. Anatema significa que está todo maldito, entonces él llevó algo escondido, por eso el Todopoderoso no los dejó vencer a la ciudad de Ai, ya, pero después la vencen nuevamente, se arrepienten de lo que hicieron. Acán es juzgado, y ahí le llega su juicio, y después vuelven a luchar contra Ai y la derrotan. Verso allá. E invocó a Dios. ¿Qué quería decir invocar? Quería decir exaltar, dar a conocer, darlo a conocer frente a los cananeos, ¿ya? Entonces, gente que es incrédula del Todopoderoso, igual él lo exaltó, lo alabó, lo dio a conocer a estas personas que no tenían el conocimiento del gran yo soy, ¿ya? Verso 9 dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir las huellas de Abraham, seguir sus pisadas, obedientes, ¿ya? Entonces, seguimos las pisadas de Abraham caminando hacia el Negev. ¿Qué tenemos que hacer? Plantamos nuestras tiendas, invocamos a Dios y levantamos altares de adoración al Todopoderoso. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tal cual como lo hizo el patriarca Abraham. Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Ya? Entonces había carestia en la tierra prometida de Israel. Ya en esa tierra de los cananeos, que había sido usurpada por los cananeos, había deficiencia de alimentos, y esto ¿qué está mostrando? ¿Qué nos quiere mostrar el Todopoderoso con esto? Nos quiere mostrar a Israel ingresando a Egipto, ¿ya? Ingresando a Misrayim, a Egipto, y mostrarnos el éxodo, ¿ya? Eso
es lo que nos está contando el Todopoderoso acá. Nosotros sabemos que cada historia podemos encontrar algo referente a lo que el Todopoderoso nos quiere mostrar con el futuro, con lo que le va a pasar a sus descendientes. ¿Ya? Y Dios está probando a Abraham al ver la reacción, ya que recién le había prometido esta herencia y ya tenía que salir de esta tierra. Ya acababa de prometérsela como herencia eterna y ya tenía que hacer abandono de ella para ir a otra tierra desconocida. Y bueno, además de hambre material, había hambre espiritual. Ya no hay alimento espiritual. Ya lo mismo que pasa hoy, pasa en esos tiempos. No hay alimento espiritual. Solamente religiosidad, idolatría, y lo que menos hay en las congregaciones es alimento espiritual para sus ovejas, para su pueblo. Eso es lo mismo que lo que pasó ahí, lo mismo que pasa hoy. Lo único que puede hacernos salir de la tierra es el hambre, ya es el hambre, ya sea material o hambre espiritual, cuando vemos que los pastores nos están dando el alimento espiritual a sus ovejas que les siguen. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ya, Abraham era una persona de alma sublime. ¿Qué quiere decir esto? Que él no le importaba la belleza física. Ya, él se enamoró de su esposa, o se casó con su esposa, por las cualidades que ella presentaba, ya, porque tenía como la virtud profética, y por la fe, la palabra fe, o por la fe, ya, fe, que es emuná, la emuná. ¿Qué significa esto? Es fidelidad, por la fe que tenía, por la fidelidad que tenía Sara al Todopoderoso. Ella tenía fidelidad al Todopoderoso. ¿Qué significa fidelidad? Creía en lo que el Todopoderoso decía y obedecía lo que el Todopoderoso decía, al igual que Abraham. Ellos conocían las instrucciones del Todopoderoso y obedecían los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que el Todopoderoso les decía. Así que por eso fue que Abraham la tomó por esposa, ¿ya? Porque acá recién se viene a dar cuenta de que ella es una mujer hermosa físicamente, ¿ya? Y recordar que Abraham salió a los 75 años de Harán, ¿cierto? Llegó a Canaán. Podríamos decir que y Sarai tenía 10 años menos. Entonces Sarai tenía 65 años cuando salieron de la tierra de Harán, ¿ya? Y acá no sabemos cuántos años habían pasado, si 2, si 3, ¿ya? Pero así como redondeando, Sarai tenía entre 65 años cuando llega a la tierra de Misrayim, de Egipto, y era hermosa aún, ¿ya? Su belleza era sorprendente, porque acá los egipcios quedan cautivados, quedan golpeados cuando la ven. Continuamos, verso 12. Estamos en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 12, verso 12. Y cuando te vean, los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces, en la tierra de Egipto tenían leyes de que no podías tomar una mujer que fuera de otro hombre, o sea, que estaba casada. Estaba prohibido el adulterio. Pero para siempre que se crea una ley, es para romperla. ¿Qué hacían estos pueblos? Porque eran injustos, ya ellos trataban
de justificarse, pero eran pueblos injustos, simiente de la serpiente, híbridos, porque igual era hijo de Can, los egipcios eran hijos de Cam, y eran híbridos gigantes. Ya vimos a David cuando peleaba con Goliat, y habían otros gigantes más, y mataban al esposo para poder tomar a la mujer, porque ya no era casada, ya era viuda. Eso era lo que hacían estos egipcios. Verso 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Entonces, nosotros sabemos que el temor de Dios no estaba en los egipcios. Ya los egipcios seguían ídolos, tenían sus leyes que no eran de servir al Todopoderoso, y Abraham conocía que en esa tierra no existía el temor de Dios. Abraham sabía de dónde ese linaje, que eran los egipcios, de dónde venía ese linaje de la simiente de la serpiente, ese linaje corrupto, híbrido, ¿ya? Abraham conoció a Sem, conoció a Noé, y Noé salió del diluvio, y Sem igual. Entonces ellos tenían el conocimiento de lo que había pasado. A los 58 años vimos que murió Noé. Entonces, el libro de Jacer nos cuenta que Abraham igual tuvo que ser escondido, porque al nacimiento Nimrod trató de matarlo, y estuvo 38 años escondido. Ya a los 40 años sale y va a la casa de su padre, rompe sus estatuas, sus ídolos de piedra, de madera, y eran 12, uno por cada mes, lo mismo que tienen ahora. Tenemos 12 meses con diferentes dioses, ¿ya? Y él los destruye. El padre Taré lo lleva delante del rey, lo va a acusar para que lo castiguen, y ahí lo toman detenido por 10 años, y a los 50 años se reúnen los sabios de Babilonia, de Shinar, de Sumeria, y dictan la sentencia de que tiene que ser quemado. Y Taré le echa la culpa a Harán, al hermano de Abraham, a su hijo, de que él le había dicho que cambiara al hijo. Cuando nació Abraham, se llevaron un niño que era de una sirviente de Taré, ¿ya? Y matan a ese niño en vez de Abraham, y después a los 50 años se le dice la verdad al rey Nimrod, y dicen que lo echen al horno de fuego junto con Harán, y ahí muere Harán, y Abraham, el Todopoderoso, lo libera. Entonces, Abraham sabía de dónde derivaba esta simiente. Ya vivió con Noé, vivió con Sem. Y me perdí. Ya, y al decir que gracias a Sarai le iban a perdonar la vida, al decir que era la hermana, porque así se podía casar cualquiera con ella, pues, y no iba a ser necesario matar al esposo, o sea, a Abraham en este caso. Y así la iban a poder tomar como su esposa. ¿Por qué dice que era su hermana? Porque, recordemos, Taré tuvo a Nacor, tuvo a Harán, y tuvo a Abraham. Entonces, Harán tuvo a Lot, a Milca y a Isca. Entonces, dice que es su hermana porque tienen Taré es padre de Abraham y padre de Aram, ¿ya? Entonces se le llama padre al mismo padre de Harán
y de Abraham, y por eso dice que es su hermana, porque nació de Harán y de Taré. ¿Ya? Por eso le dice que es su hermana y dice que no está mintiendo. Porque al abuelo, lo que nosotros acá llamamos al abuelo, ahí le llamaban padre. Era el padre del padre nomás. Era su padre, el padre de Taré. ¿Ya? Por eso se le dice que era su hermana. Continuamos, verso 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces, acá tenemos ¿qué está mostrando? ¿Qué nos quiere mostrar el Todopoderoso? Que acá una mujer pura, una mujer hermosa, como Israel, va a entrar a la tierra de Egipto, ¿ya? Esto es lo que está mostrando el Todopoderoso con esta narrativa de Sarai entrando a Misrayim, a Egipto. Verso 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces, dijeron los oficiales y los príncipes de Faraón, le dijeron a Faraón que ella era digna de casarse con un rey, ya porque ella tenía la apariencia de una princesa. Y su nombre tiene relación con ser como princesa, ser como una princesa, ¿ya? Y que merecía casarse con un hombre, con un rey, como lo era Faraón, ¿ya? Verso 16, continuamos, verso 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos, ¿ya? Entonces Faraón lo recompensa a Abraham por la belleza de Sarai. De verdad que quedó impresionado por esta mujer de 65 años que era hermosa. Verso 17. Mas el gran yo soy hirió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Ya? Entonces, le voy a pedir a mi esposa, por favor, que lea el libro de Jacer, capítulo 15, del verso 16 al 28. Y la mujer fue traída entonces a la casa de Faraón, y Abraham sufrió a causa de su esposa, y él oró a Yahweh, el Todopoderoso. Tú si le dijiste a mi señor Abraham que fuera de su tierra y de la casa de su padre a la tierra de Canaán, y tú le prometiste que iría bien con él si él hacía tus mandamientos, y ahora contempla. Hemos hecho eso y nos has ordenado, y nosotros nos fuimos de nuestra tierra y de nuestras familias, y fuimos a una tierra extraña y a una gente que no habíamos conocido anteriormente. Y nosotros vinimos a esta tierra para evitar la hambruna, y este malvado accidente ha caído sobre mí. Ahora, por lo tanto, oh Yahweh, Elohim, líbranos y sálvanos de las manos de este opresor, y haz bien conmigo por amor a tu misericordia. Y Yahweh escuchó la voz de Sarai, y Yahweh envió a un malaj para librar a Sarai de la mano de Faraón. Y el rey vino y se sentó delante de Sarai, y he aquí un malaj de Yahweh estaba parado sobre ellos, y él apareció a Sarai y le dijo a ella: no temas, porque Yahweh ha oído tu oración. Y el rey se acercó a Sarai y dijo a ella: ¿qué es ese hombre para ti, quien te trajo aquí? Y ella dijo: es mi hermano. Y el rey dijo: nos corresponde a nosotros hacerlo grande y elevarlo a él y hacer por él todo el bien que tú nos ordenarás. Y en ese tiempo el rey mandó a Abraham plata y oro y piedras preciosas en abundancia, junto con reses, sirvientes y sirvientas. Y el rey ordenó que Abraham fuera traído
y él se sentó en el patio de la casa del rey, y el rey exaltó a Abraham en esa noche. Y el rey se acercó para hablar con Sarai, y él alcanzó con su mano para tocarla, cuando el malaj lo golpeó fuertemente, y él estaba aterrorizado y se abstuvo de alcanzarla. Y cuando el rey vino cerca de Sarai, el malaj lo golpeó al piso y actuó así con él toda la noche. Y el rey estaba aterrorizado, y el malaj aquella noche golpeó fuertemente a todos los sirvientes del rey y toda su casa a causa de Sarai. Y hubo gran lamentación esa noche entre la gente de la casa de Faraón. Y Faraón, viendo el mal que le cayó encima, dijo: seguramente por culpa de esta mujer me ha sucedido esta cosa. Y él se removió a una distancia de ella y habló palabras placenteras a ella. Y el rey dijo a Sarai: dime por favor, referente al hombre con el cual tú viniste aquí. Y Sarai dijo: este hombre es mi esposo, y yo te dije a ti que él era mi hermano porque tenía temor, no fuera que lo pusieras a muerte por perversidad. Y el rey se mantuvo lejos de Sarai, y las plagas del malaj cesaron de él y su casa. Y Faraón supo que él fue golpeado por causa de Sarai, y el rey estaba grandemente asombrado por esto. Gracias. La palabra malaj, que fue leída ahí por mi esposa, es un ángel, ¿ya? Ya. Y el Todopoderoso, ¿qué nos quiere mostrar con esto? ¿Qué nos quiere mostrar? Nos está mostrando que la descendencia de Abraham es esa mujer que está entrando a Egipto, que quiere ser retenida por el faraón. Ya es Israel que entra a Egipto, que quiere ser retenida por el faraón, quien no lo va a dejar salir a celebrar la fiesta del Todopoderoso. El Todopoderoso le va a decir: deja salir a mi pueblo, o sea, a esa mujer, a esa descendencia, para que me vaya a adorar al desierto, y si no, le va a tirar plagas, le va a traer plagas a él y a su tierra. Entonces, esto nos está mostrando el Todopoderoso, lo que le iba a suceder a esa descendencia de Abraham, que iba a entrar a Egipto, que iba a ser retenida, tomada por el faraón, y que el Todopoderoso la iba a liberar ya a esta descendencia con plagas al faraón y a esa tierra. ¿Ya? Nosotros sabemos que el Todopoderoso muestra lo que va a suceder desde el principio. Y entonces el faraón iba a ser castigado con plagas para poder dejar salir al pueblo, y lo iba a dejar salir con riqueza. Ya con mucha riqueza salió el pueblo de Israel de Egipto. Entonces está mostrando aquí la entrada, el tiempo en Egipto, y la salida de Egipto. Continuamos. Verso 18. Continuamos en Génesis, verso 18. Génesis 12, verso 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Entonces no le declaró que era su mujer por temor, porque Abraham sabía la perversidad de este pueblo. Ya él sabía que no seguían la Torá, la instrucción del Todopoderoso. Sabía que venían de una simiente corrupta, ya de Cam. Entonces sabía lo que se estaba enfrentando. Sabía la injusticia que se hacía en ese pueblo pagano. Verso 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Ya? Entonces supo el faraón que al tomar a esa mujer, se dio cuenta que por eso le vieron esta plaga. Supo que al haber tomado
la mujer, la esposa de Abraham, le vinieron las plagas a causa de eso. Se dio cuenta. Entonces, verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. Entonces, acá ya los va a acompañar para que se retiren de la tierra de Egipto y le envía que los acompañen para que nadie le haga algo a Abraham ni a la mujer ni a todo lo que tenían, para que no les fuera a pasar algo peor de las plagas que ya le habían pasado a él o a su tierra, ¿ya? Y acá cuando despide Faraón a Abraham y a Sarai le entrega a Agar, ¿ya? Desde aquí aparece Agar, la sirvienta de Sarai. Faraón se la da al ver las cualidades, las virtudes que tenía Sarai y cómo el Todopoderoso las protegía. Prefirió que su hija, porque Agar era una hija de las concubinas de Faraón, prefirió que se fuera a vivir como sirvienta con Sarai a que se quedara, reinara en la tierra de Misrayim, en la tierra de Egipto, y se la entregó a él porque vio que Agar iba a tener un mayor beneficio estando con Abraham y con Sarai, su señora. ¿Ya? Entonces, hemos llegado al final. ¿Cómo sacar de conclusión? Obedecer al Todopoderoso, no importando nada, dejándolo todo para servirle a Él. ¿Ya? Así que los ministros de la luz, muchas gracias por ver los videos y nos vemos en el próximo capítulo.